Buenas noches, mi nombre es Agustín Fernández y a continuación voy a explicar cuál es el procedimiento de implementación de una PMO. Para esto necesitamos analizar estos cuatro pilares. Necesidad de implementar una PMO seleccionando el tipo de PMO, la estructura organizacional de la PMO e implementar la PMO. Analizar la necesidad. ¿Es necesario implementar una oficina de proyectos? Para esto tenemos que responder las siguientes preguntas a continuación, dentro de las cuales la más importante es ¿cómo ha sido el desempeño de los proyectos en cuanto al tiempo, al costo o al alcance? Lección aprendida. ¿Existe procedimiento? Otras preguntas son ¿existe algún software? Y los lineamientos de la estrategia están alineados con los proyectos y la organización. Son cosas a evaluar. Seleccionando un tipo de PMO. Para esto voy a definir primero estos cuatro tipos, dentro de muchos. PMO autónoma. Se crea para un único proyecto debido al tamaño, tiene una estructura de gestión propia en paralelo a la empresa. Funcional. El enfoque de los procesos y procedimientos y que se ve mayormente en la implementación de tecnología. Estratégica. Vela por los lineamientos de la estrategia de la organización, se orienta al negocio para garantizar un ROI. Y final. Enfocada a los resultados multidisciplinar, orientada al negocio. Esto es un ciclo de vida, lo cual nos permite pasar de un tipo de PMO a otra. La PMO que vamos a seleccionar es la estratégica, en donde nos da una visión a largo plazo para analizar un horizonte de evaluación, un ROI y cómo los lineamientos durante el tiempo de ejecución de esta PMO se alinean con las necesidades de la organización. Estructura organizacional. Propongo lo siguiente: dirección general puede administrar departamentos u otras direcciones. Acá tenemos cuatro ejemplos. Cada una de ellas entrega los recursos necesarios para los proyectos, del proyecto 1 hasta el proyecto N. Cada uno de estos proyectos depende de una PMO. La PMO administra todos los recursos de cada uno de los proyectos y realiza el feedback necesario a la dirección. Por lo tanto, aquí creamos un ciclo de vida en la gestión de proyectos. Implementación de la PMO. Tenemos 5 pasos, lo que a continuación voy a explicar. Primer paso, diagnóstico y evaluación. Evaluación de la madurez. ¿En qué estado se encuentra la organización? Entrevistas al Project Manager. ¿Cuál es su conocimiento? ¿Qué aporte puede hacer? Evaluación de la organización. ¿Cuáles son los procesos y procedimientos internos? La burocracia. Metodología de la gestión de proyectos. ¿Existe metodología? Estrategia corporativa. ¿Existe la estrategia? Y si es que existe, ¿cómo los vamos a alinear a la organización? La PMO se encarga de esta tarea. Segundo, alcance y planificación. Los proyectos se van a dividir en 3 ítems, muy complejos, medianamente complejos y simples, donde cada una de esas etapas de revisión, ¿cierto?, va a ser mensual o semanal. Establecer procedimientos y entrenamiento. Tercer paso, para esto vamos a capacitar al equipo de trabajo, al equipo del proyecto, a los project managers, ¿cierto? Vamos a implementar un software de gestión de proyectos, alineamiento de la organización con los proyectos y un plan de comunicación efectivo. Gobernanza. ¿Cuál es la estructura del proyecto en sí? Un proyecto va a tener un sponsor, que este sponsor puede entregar los recursos necesarios a varios proyectos. Cada uno va a tener un líder de proyecto y el líder de proyecto gestiona al project manager y bypassea, ¿cierto?, la información al sponsor. El sponsor tiene también un grupo consultivo de proyectos externo. Bien, Project Manager. El Project Manager vela por la administración de cada equipo de proyecto y es administrado por el jefe de PMO. Definido reporte y KPI. Acá tenemos 3 ítems: mensual, trimestral y anual. Bien, los valores KPI en base a software o en base a métricas se pueden implementar en todos los proyectos. Ejemplo, reporte mensual. Esto es una imagen sacada de un trabajo anterior que había hecho, en donde se explican los tipos de KPI en cuanto al tiempo, alcance, al costo y el estado de los proyectos en base a criterios de semáforo: verde bien, amarillo medianamente bien y rojo está en peligro. Reporte trimestral. Se enfoca mucho más a la estrategia del negocio que a los procesos de cada proyecto, por lo tanto tenemos que velar cómo se están alineando cada uno de los proyectos y el estado de cada uno de los proyectos con la estrategia. Acá tenemos un ejemplo estratégico, categorías de la estrategia, ¿cierto? Y cuáles son las medidas a considerar. Definir los reportes de KPI de forma anual. Esto tiene que ver con costos, con la cantidad de dinero que se gastó, por ejemplo, este año 2018, comparando con el 2019, 2020 o 2021.
Por lo tanto, tenemos un horizonte de evaluación y con eso podemos sacar un ROI si se valida o no. Y finalmente, lecciones aprendidas, por ejemplo, modificar los KPI, modificar la gobernanza, modificar los procesos, resistencia al cambio, etc. Con esto termino la presentación de cómo poder implementar una PMO en la organización de acuerdo al caso empresarial. Gracias.